tenemos a Nelson González, chileno, agrónomo, ¿verdad? Y quisiera, Nelson, que tú mismo te presentes y tú hables un poquito resumidamente sobre cuál ha sido tu trayectoria en la agricultura familiar y luego empezamos con tu presentación. Perfecto, ni un problema. Te agradezco mucho, Arturo, te agradezco mucho la invitación. Me siento absolutamente honrado por poder estar conversando contigo, por poder tener una conexión con el resto de Iberoamérica y sobre todo el Caribe. Eh, Te cuento, bueno, soy ingeniero agrónomo, primero tengo el título de perito agrícola, que es de técnico agrícola, después de ingeniero de ejecución en agronomía, luego tuve la oportunidad de estudiar agronomía y ahora la maestría en ciencias de biotecnología y ciencia agraria. Llevo 30 años trabajando en el tema de la transferencia tecnológica, trabajando con la agricultura familiar, por lo tanto, me acomoda mucho el trabajo con este tipo de agricultores. Ya hace 20 años que estoy radicado en la zona de Temuco, la Araucanía, que ahí vamos a ver que es el centro de Chile, y trabajo en un 100% con la agricultura indígena, con la agricultura mapuche de la zona acá de Chile. Ahí les voy a contar un poquito más cuando haga mi presentación. Y estoy dedicado principalmente al rubro de la agricultura intensiva, de proveer de nuevos negocios a la agricultura familiar, pero que sea rentable y que sea amable con el medio ambiente. Ese es mi trabajo ya hace 20 años. Excelente, excelente. Bien, tú vas a compartir la presentación, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto. Sí, bueno, gente, básicamente es cómo podemos hacer más rentable estas explotaciones agrícolas de los pequeños agricultores. Aquí en la República Dominicana, Nelson, el concepto de agricultura familiar no está muy interiorizado en el mundo profesional. Realmente mucha gente cree que es simplemente una empresa familiar o algo así, que sí tiene mucho que ver, pero el concepto como tal engloba muchas cosas, engloba la seguridad alimentaria, engloba el desarrollo rural, engloba el desarrollo de los agricultores, de sus familiares, de la calidad de vida de la gente. Y también cabe destacar que el 80% casi de la población mundial es alimentada por la pequeña agricultura llamada agricultura familiar. Entonces, esa es la importancia que tiene la agricultura familiar en el mundo. Y en la República Dominicana, aunque es un concepto que no es muy conocido, la gran mayoría de los productores son agricultores familiares, son pequeños agricultores que están en condiciones en condiciones de pobreza, de extrema pobreza en muchos casos, con poco acceso al financiamiento, poco acceso a la tecnología. Entonces, realmente para nosotros es un agrado escuchar sobre este tema tan importante como la profesionalización de la agricultura. Así que adelante, Gabriel, el honor es tuyo. Tú puedes ya compartir. Compartir pantalla, perfecto. Sí. A ver, ahí estamos. Está cargando. ¿Sí? Ahora sí. ¿Tú me dices cuando ya se ve? Sí, se ve. La puedes agrandar. ¿Ahí estamos? Perfecto. Ahí sí. Ya, perfecto. Bueno, les voy a conversar un poquito sobre la profesionalización de la agricultura familiar. Este es un tema que, aunque ustedes no lo crean, en Chile no se ha tocado todavía. Es un tema que ni siquiera está en pañales en Chile. Es más, cuesta mucho conversar el tema todavía acá. Así que lo que tú dices es absolutamente cierto. La realidad de ustedes no difiere mucho de la realidad de nosotros tampoco. Y es por eso que estoy atacando este problema, porque yo creo que hay que darle rápidamente hay que darle una solución. Bueno, ahí está mi país, ahí está Chile. Nosotros tenemos nuestra oficina en la región de la Araucanía, que es un poquito más al sur, aproximadamente 100 kilómetros más al sur de la mitad continental de Chile. Si nosotros hiciéramos, la mitad está en la región del Biobío y estamos aproximadamente a 550 kilómetros de la capital de Chile, Santiago. Bueno, ahí podemos ver una foto de una señora productora de coliflores, que está con coliflores. Podemos ver que producir bien no es caro. La gente generalmente piensa que producir bien puede ser caro, hay que usar mucho agroquímico, y eso es absolutamente falso. Partamos con el tema de la agricultura familiar en Chile. Aquí podemos ver dos fotos absolutamente reales de dos tipos de producción. Un tipo de productor a mano derecha, que es un agricultor que tiene una pequeña finca, un pequeño predio,
una pequeña parcela que no es más allá de 2 o 3 tareas, no es más que eso. Para los que manejan en hectáreas, estamos hablando de 0,5 hectáreas máximo, puede ser menos incluso, y producen ellos mismos. Al lado izquierdo podemos ver a una familia también de la agricultura familiar, puntualmente a la mano derecha en esa foto que aparece Huerto de Chile, con polera blanca está don Pascual Cerda, que es un agricultor que empezó cosechando frutillas o fresas para su tío. Al cabo de un tiempo le empezó a comprar las fresas para comercializarlas en la carretera a los autos que iban pasando. En este momento él posee 60 hectáreas de fresa y comercializa el volumen de producción de aproximadamente 200 hectáreas de fresa. Es uno de los productores de fresa o frutillas más grandes de Chile. Y empezó exactamente igual como la persona que está al lado, cosechando fresa o frutilla. Ahora, la pregunta del millón es ¿dónde se produce ese quiebre? ¿Dónde se produce esa separación? Donde uno queda como un productor muy pequeño y el otro pasa a la etapa de profesionalización o a la etapa de empresa. Les voy a hablar un poco sobre las definiciones estructurales. Yo no pretendo dar cátedra sobre cuál es el término que se ocupa en cada país. Yo lo que quiero mostrar es cómo yo defino, tomando la literatura mundial y sobre todo las grandes instituciones como la FAO, como la ONU y otras más, cómo definen cada uno de los términos que nosotros normalmente usamos. El primer término o la primera palabra es campesino. Esta es una palabra que se ocupa para todo, desde el aspecto social como aspecto político, para llamar al tipo de agricultor, como un aspecto económico, como para decir que el campesino es el pobre y el agricultor es el rico, para hacer separaciones, por lo tanto, de clase incluso. Pero yo tengo una definición mucho más técnica, que el campesino es aquel trabajador de la tierra, aquel que produce la tierra, ya sea cualquiera de sus formas, como arriendo, como propietario, trabaja la tierra con la finalidad del autoconsumo, que en el caso de tener excedentes podría comercializarlos. O sea, su finalidad no es la comercialización, sino que el autoconsumo. Y ahora viene la parte más importante. El campesino es la reserva histórica del territorio. O sea, por ejemplo, acá serían los mapuches, los criollos, las personas que viven ancestralmente en la zona y que son el respaldo histórico de nuestro país. Por lo tanto, si yo me voy a vivir al campo, no voy a ser un campesino porque traigo la historia, traigo la tradición de otra parte, de otro sector de mi país. Y por eso es tan importante la palabra campesino, pero no debemos olvidar que es la persona que trabaja para el autoconsumo. Nelson, fíjate, ¿sí? Aquí en República Dominicana el término campesino representa lo mismo que tú mencionas, pero es una palabra que se ocupa despectivamente. O sea, aquí en República Dominicana fíjate, algo absurdo. Dicen, por ejemplo, cuando una persona habla como acentuado como campo, dice, oh, este hombre habla como un campesino, pero despectivamente. O si la mujer tiene el cabello muy largo, dicen, yo tengo el cabello como una campesina porque tiene el cabello muy largo. O sea, realmente aquí en Dominicana, en el mundo urbano, se le da una entonación despectiva al concepto de campesino. Totalmente en contra del concepto actual, que es el que tú dices. Adelante, disculpa por interrumpir. Claro, me parece fantástico cómo tenemos que entonces estandarizar este vocabulario que jamás puede ser despectivo. Es más, cuando aquí cuando un político quiere acercarse al campo para sus votos, él no habla de agricultor, él habla del campesino, él se va a acercar al campesino para trabajar, para conocerlo a ellos. ¿Te fijas? Es como una palabra muy vapuleada, muy usada. Ahora, te cuento, tuve la posibilidad de estar en una gira por España, por el sur de España, la zona de Andalucía, y me tocó ver en la ciudad de Marbella, en España estamos hablando que cada una hectárea, o sea, las 16 áreas
cuestan aproximadamente 2, 3 millones de dólares allá, en esa zona, a orillas del mar Mediterráneo. Y entre las calles de esta ciudad de Marbella, que es muy moderna, pasó una persona muy parecida al que aparece en la foto, arreando sus cabras, sus chivos, sus animales, sus ovinos. Y yo le pregunté, ¿y esta persona que hace aquí? Iba con su ropa tradicional, con su vestimenta tradicional. Yo le dije, ¿qué? A la persona que me acompañaba, ¿qué hace esta persona en este lugar donde todo cuesta millones de dólares, donde los autos son Ferrari, son Lamborghini? Y me decía, este caballero vive un poquito más arriba en el campo. Pero ¿cómo va a vivir en un campo con esa ropa, cuidando chivos? ¿Por qué no vende el campo? Se compra una casa, le van a pagar 2 millones de dólares y con eso vive feliz el resto de su vida. Me dijeron, el Estado español lo que hace es pagarle un sueldo mensual para que no cambie. Y me fui de espalda. Si él no cambia y él sigue con sus tradiciones, el Estado le va a seguir pagando un sueldo para que mantenga ese aspecto histórico. ¿Te fijas? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay una parte de nuestra agricultura que no debemos tocarla. Es más, que el campesino tampoco quiere que se la toquen. Pero muchas veces nosotros insistimos en meterle tecnología a ese tipo de agricultor, al campesino. Entonces, después tenemos el habitante rural. El habitante rural es una persona que, como lo dice, vive en la ruralidad, vive en el campo, pero no necesariamente es agricultor, no necesariamente es campesino, puede ser un trabajador forestal que sale a trabajar a otro lado, como puede ser un médico que vive en el campo, ¿ya? Por lo tanto, no es tema de nuestra conversación. Después tenemos la palabra agricultor, que es aquella persona que trabaja la tierra en alguna de las formas. Después tenemos agricultura familiar, lo mismo, es una familia, son las otros agricultores que trabajan a nivel familiar, en donde son ellos los que laboran la tierra directamente. Y máximo pueden contratar a una persona asalariada. ¿Ya? O sea, tenemos un grupo familiar que trabaja la tierra. Uno podría decir, oye, pero aquí hay una familia que son 5 hermanos y el papá tiene 3.000 hectáreas de piña o de guanábana, pero esa familia nunca ha ido al campo. Bueno, esa no es agricultura familiar, porque ellos no trabajan directamente la tierra y además tienen muchos más empleados. Ahora, si vemos la agricultura familiar campesina, vamos haciendo la ligazón, la unión entre agricultura de una familia que trabaja ellos mismos directamente, pero como es campesina, para el autoconsumo, para ellos mismos. Y no trabajan pensando en la comercialización, sino que para ellos mismos. Y después viene la que realmente nos interesa en este conversatorio, la agricultura familiar productiva, que tiene por finalidad, es una familia que trabaja directamente la tierra, que tiene máximo un empleado de tiempo completo, pero que su finalidad es la comercialización. Ahí estamos ya hablando. Y después tenemos la agricultura empresarial, que es otro tema, que la agricultura que no necesariamente la hacen agricultores, la hacen inversionistas y otra cosa, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver cómo lo distribuimos. La agricultura familiar tiene 2 brazos entonces. La agricultura familiar campesina, ahí ustedes pueden ver la fotografía, es una fotografía de una ruca, esa es una casa, una antigua casa mapuche, que antiguamente es donde se vivía con un fogón central. Ese sistema de paja que tiene arriba es aislante al agua, por lo tanto se vivía ahí. Ellos están con la ropa tradicional mapuche, la manta, los delantales. Esa gente es de la agricultura familiar campesina. En este momento, ellos todos viven ahora en casas por subsidio habitacional o construidos por ellos mismos, pero siempre mantienen a un costado, mantienen una ruca de todas maneras que es más que nada ceremonial, ¿ya? Pero se maneja muy bien. Si yo intervengo esa familia, si yo la intervengo con tecnología, probablemente me la tomen y trabajen, pero probablemente pierdan ellos la capacidad que tienen de mantener su historia. Por eso tenemos que saber muy bien con quién trabajamos. En la fotografía del lado derecho
Es una visita que nosotros hicimos, una capacitación para la implementación de mesotúneles, que es una tecnología que inventé junto a un equipo de trabajo, una tecnología que desarrollamos como coberturas plásticas para hortalizas y berries. Y fuimos donde había una familia mapuche, también en la zona de Cunco, que es la precordillera de los Andes, aquí en la Araucanía, y le enseñamos a implementar eso. Esa familia, y llevamos un grupo de agricultores también vecinos mapuches, para que lo aprendan a utilizar y desarrollen su agricultura. Eso son agricultores que tienen la posibilidad y que tienen el interés de la comercialización. Esa entonces es la agricultura familiar productiva, para que hagamos la diferencia. Ya no es para el autoconsumo. Ahora, aquí podemos ver el número de explotaciones por tipo de productor. Quiero empezar con el gráfico de derecha a izquierda. Si se fijan en Chile, según el censo agrícola del 2007, muy viejo el censo, ahora se va a hacer recién un segundo censo, pero es muy viejo el censo. En ese momento, el gran empresariado no era más de 9.300 empresas agrícolas. No creo que haya subido mucho. El mediano empresario, 17.000 empresas. Y aquí está lo que a nosotros nos interesa en este momento, que son el pequeño empresario. No me gusta decir pequeño empresario porque me imagino un empresario chiquitito, de 1,20 m, una cosa así, que es como antiguamente caricaturizaban a los agricultores, como un hombrecito chiquitito con un bigotito y un sombrerito, lo cual me parecía muy feo. Ahora ya, gracias a Dios, se considera bien a un agricultor. Pero bueno, se le llama pequeño empresario, es lo que es. Ese es el tipo de agricultor con el cual se puede trabajar metiendo tecnología, metiendo inversión, metiendo capacitación también. Y esos son 176.000 en Chile. Es una gran cantidad. Y si se fijan a un costado, la agricultura de subsistencia, estamos hablando de 102.766 explotaciones. Eso es importante. Pero sí, ¿por qué es tan importante? Porque esa es una agricultura de subsistencia que no tiende a la comercialización, tiende al autoconsumo. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema si nosotros llegamos y a esa agricultura de subsistencia le metemos, por ejemplo, un tractor? Le metemos un huerto de pitahaya, por ejemplo, de 3 hectáreas de pitahaya con sistema de riego presurizado. Lo más probable me da la impresión que que sea un estuviste leyendo fracaso. sobre República Dominicana. Me da En la mi impresión, trabajo. Nelson, que estuviste leyendo sobre Sí. República Dominicana, sí. Te cuento, la pitahaya es mi fruta preferida. Sí. Me fascina. Pero Me fascina. No la morada, la blanca. ¿La hay en Chile? La clara, que por dentro. No hay. No, yo la comí en Colombia, en Costa Rica, en Brasil. Sí, claro. Y donde voy la busco. Excelente. La otra que he comido, la otra fruta, no sé si ustedes la tienen, es la guanábana, que me fascina. Sí, muy buena. Muy buena. Aquí en República Dominicana es excelente. De la familia sí. de la chirimoya. De la chirimoya, pero es 10 veces más rica que la chirimoya. Sí. Y deporte también es 10 veces. Claro, Así claro. que hay que ir para allá. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esta agricultura de subsistencia, si tú le metes inversión, estoy hablando de inversión comercial, probablemente destruyas el concepto de campesino. El gran problema que tenemos en Chile, que en Chile tenemos una cantidad de subsidio importante para la agricultura. Se subsidia mucho la agricultura, pero se subsidia indistintamente y se revuelven en la agricultura de subsistencia y el pequeño empresario. Y muchas veces caen subsidios donde no corresponden. Y eso es lo que tenemos que definir. Y eso es lo que tenemos que hacer en la zona, por ejemplo, en República Dominicana, en Honduras, donde el cultivo puede ser del mango, puede ser de la piña, pero ¿quiénes son los que realmente van a dar resultado produciendo este tipo de cultivos? Eso tenemos que ser los transferencistas, los profesionales y sobre todo el Estado. Entonces, tenemos que diferenciar la agricultura de subsistencia de la del pequeño empresario, que es con el que tenemos nosotros que trabajar. Acuérdate, estoy hablando de
de la agricultura profesional, para la profesionalización de la agricultura. Por lo tanto, no tomo a este grupo de campesinos, porque ellos deben recibir subsidios directos para que mantengan su forma de vida. Ese es otro concepto. Acá en mi región hay una zona que se llama el Budi, que es un lago salado que hay en la Araucanía, en donde los agricultores atrás aún hablan solamente el mapuzungún, que es el idioma mapuche, y ya visten tradicionalmente, y es precioso, es algo que realmente debe mantenerse. Antiguamente, estoy hablando hace 100 años, se le prohibía al mapuche hablar en mapuzungún en los colegios, y esto, bueno, hace 60 años también, se les prohibía. Ahora se está fomentando. Bueno, este es un gráfico que me parece sumamente interesante, y lo que vemos aquí, aquí se hizo un estudio y se determinó cuál es la edad promedio entre el agricultor campesino de subsistencia y el gran empresario. Y se determinó que el promedio de edad del agricultor chileno o agricultora chilena es de 54 años. O sea, es un agricultor harto mayor de edad. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos si realmente se puede trabajar inyectando nueva tecnología, nueva inversión con ese tipo de agricultor. Estamos hablando de promedio. Ahora, si te fijas en el gráfico, en la agricultura de subsistencia y el pequeño empresario hay mayor cantidad de los productores en edad sobre el promedio. O sea, en la agricultura más pequeña son de mayor edad que el mediano empresario y el gran empresario, y eso va a seguir acrecentándose. Ahora, si eso lo unimos con que el promedio de educación de estos mismos agricultores es sexto básico significa que llegaron hasta los 10 años de edad estudiando, 10 años, significa que no toman un libro de estudio hace 44 años. Es un problema grave. Y es por eso que muchas políticas de Estado, no solamente en Chile, sino que en muchas partes de América, no resultan. Porque tratamos de inyectar tecnología, de inyectar capacitación, de inyectar recursos en gente que no tiene la capacidad educacional. Y esto no estoy siendo despectivo, estoy hablando de estadísticas duras. No tienen la capacidad para poder entender, ni siquiera entender al profesional que lo está asesorando. Ahora, quiero que vea esto me pareció muy interesante, porque gracias a esto, lo que te voy a mostrar ahora, es que yo empecé el de la profesionalización agrícola, ya a profundizar el tema el año 2014. ¿A qué juega la juventud hoy día? En el campo, en la ciudad, no sé si lo conoces, Fortnite. A la juventud le encanta jugar en el teléfono, en el computador, y todos se vuelven locos con juegos para matar gente con pistolas y ni siquiera sé de qué se trata el juego. Fortnite. Ahora, los que en la ciudad tienen un poco más de recursos o pueden tener más plata o para poder hacer las compras, aquí el FIFA, ¿cierto? Se juega mucho y la gente, yo tengo mi hijo que juega desde que el FIFA empezó del año 2000 adelante, los tiene todos. Bueno, pero ¿qué es lo que a mí me movió? Yo dije, cuando vi lo siguiente, me pareció realmente impresionante. Este es un juego de PlayStation 4 del año 2017. Professional Farmer, agricultor profesional. Juego para Estados Unidos, Europa, se vende en Chile también, uno lo puede bajar por Steam, pero este es un juego que de juego no tiene mucho, parece, porque lo que hace es, te haces cargo de un campo, de un predio, de una finca, y empieza a trabajar con los utensilios, las herramientas básicas, y empiezas a hacer rotaciones de cultivo, empiezas a tener problemas con el riego, con el agua, empiezas a comprar maquinaria, empiezas a crecer, empiezas a hacer redes con los otros agricultores, a comercializar, a comprar insumos, y empiezas a subir en tu escala hasta convertirte en un agricultor profesional. Esta es la versión 2017. La versión 2018, 2019 y 2020 viene como Farmer Simulator. Es un simulador de agricultor. Es realmente un juego que ya no es juego.
Es algo que la juventud lo juega, pero es casi una forma de capacitarte para trabajar como agricultor. Y eso es algo que hay que hacer. Ahora, ¿qué es ser profesional? Partamos de esa base. Aquí tenemos, nosotros el año 2010 tuvimos un terremoto 9.1 en la escala de Richter, fue terrible, pero hubo edificios como el que tenemos a mano izquierda, es un edificio se llama la Torre Caupolicán acá en Temuco, fue construida el año 1960, y esta Torre Caupolicán no tuvo ningún problema. Caupolicán era uno de los caciques mapuche en la época de la invasión española, y que al cual era un muy buen guerrero, le cortaron los brazos, y él siguió peleando, pero se amarró lanzas a sus muñones de brazo, se la amarraron porque no podía, y siguió peleando hasta que lo tomaron prisionero y lo empalaron, lo atravesaron para matarlo y mostrar que él no era inmortal. Bueno, esta Torre Caupolicán no tuvo ningún problema. Ese arquitecto es profesional. Pero al lado tenemos un edificio en la ciudad de Concepción que no había sido inaugurado hace más de un año, ya estaba completamente habitado, y con el mismo terremoto ese edificio se tumbó como si fuera una carta de naipe. Bueno, ese arquitecto no es profesional, es ingeniero civil, ese ingeniero no son profesionales porque se les tumbó un edificio nuevo. Eso te demuestra que el título de profesión, de ser profesional, no te lo da un diploma universitario, te lo da el saber o no saber hacer las cosas. Aquí abajo tenemos una mujer, una chofer de un bus, que basta verle la sonrisa, basta verle la ropa, la corbata, para ver que tiene que ser lo más probable una mujer chofer profesional. Al lado tenemos un chofer que no lo hallo muy profesional, que mientras va conduciendo, va comiendo, lo cual es espantoso. Muchos choferes de bus acá en Chile tienen que usar pañales, porque no tienen permiso ni siquiera de bajarse del bus y no tienen el tiempo, por lo tanto tienen que orinar en sus propios pantalones. Eso no es ser profesional. Entonces, ¿qué es lo que es la profesionalización agrícola? Y aquí me voy a permitir leer un poco lo que tengo. Dice, etimológicamente, profesionalización proviene de profesio o professionis, que en latín se traduce como profesar, el conocimiento adquirido. Podemos considerar como requisito de una profesión la posesión de destreza, pero no cualquier destreza, basada en el conocimiento teórico. Esta parte sí que es importante. Y aquí yo tuve hoy día en un webinar, sobre agricultura, agroecología, en donde se hace mucho hincapié a las tradiciones de la agricultura. Y eso hay que tener cuidado. Yo soy muy respetuoso de las tradiciones agrícolas, de la forma de producir, pero en este momento la agricultura familiar está extremadamente pobre. Gracias a que muchas tradiciones ya no tienen mucho que hacer en un concierto de cambio climático, de introducción de nuevas especies, de introducción de nuevos sistemas productivos, de sistemas de riego, en donde la gente va quedando obsoleta muy rápidamente. Por lo tanto, este agricultor profesional debe tener conocimientos teóricos y su adquisición tiene que ser mediante también entrenamiento y una educación normalizada. Y ahí estamos dando en el meollo de la cosa. Tiene que haber educación normalizada, significa que tienen que haber instituciones que certifiquen que este agricultor sea profesional. No es simplemente decir yo sé hacer las cosas, por lo tanto soy profesional. Es como decir yo soy productor orgánico, pero no tengo ningún tipo de certificación, no le doy medicamento a mis pollos, por lo tanto soy orgánico. Eso es absolutamente falso. Tiene que haber algún tipo de certificación. Estamos metidos en un problema. Ahí tenemos un proyecto también fracasado. Se introdujeron estos tractores con cosechadoras de trigo, de maíz incorporados, pero no se calculó que nos pasaban por los portones, por las puertas en los campos. Y la gente, por ese solo hecho, lo empezó a desechar. Y ahora tú puedes ver esa maquinaria, que es una maravilla de maquinaria, la puedes ver botada en los campos sin uso. Y finalmente, nosotros tenemos acá un programa que se llama Sistema de Incentivo a la Recuperación de Suelos Degradados, en donde
al agricultor se le paga, primero en este caso, por limpiar su campo para producir. Y no es poca plata. Estamos hablando aquí, por ejemplo, por hectárea se pagan cerca de $600 para simplemente sacar el matorral y dejar listo el terreno para trabajar. El problema está que no hay un seguimiento, lo que tú decías, pero si es tan fácil hacer un seguimiento. Lo difícil es querer hacer ese seguimiento. El problema está que se genera que después de limpiado el terreno no se trabaja, se vuelve a llenar de maleza, de arbustos, y nuevamente se solicita la postulación al mismo programa. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Y yo sé que eso no es solamente un tema de nuestro país, también pasa mucho. En el tema, ¿cuál es el dilema entonces que tenemos como Estado? Yo no estoy hablando aquí como instituciones privadas, estoy hablando como Estado, como país. ¿Qué tenemos que entregar primero? ¿Los subsidios o profesionalizar al agricultor? ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Si nosotros seguimos entregando solamente subsidios, que políticamente es muy correcto, que trae muchos votos entregar subsidios, pero ¿dónde está quedando ese dinero? ¿No será mejor hacer como hacen países desarrollados, que primero profesionalizan, que primero educan al joven, al agricultor, y después quien realmente se lo merezca o pueda aprovecharlo, se le empiezan a dar los subsidios y se le empiezan a dar los créditos? Aquí tenemos en Chile, por ejemplo, este agricultor es de la isla de Rapa Nui, acá, que entiendo, bueno, sé que conocen mucho, se conoce la isla de Rapa Nui, ex isla de Pascua. Él es un productor de piña. Ustedes, yo sé que son muy buenos productores de piña. Esta es una piña que, según la INAPI es una institución que hay aquí en Chile, que es la que hace la inscripción a nivel nacional y mundial de productos, de productos naturales o de productos elaborados, las patentes. Y esta es una piña muy pequeña, muy dulce, que tiene características que solamente se dan en la isla de Pascua o en Rapa Nui. Lo que sí, que estas son superficies de no más de 8 áreas. O sea, son pequeñitas, o media hectárea aproximadamente para la gente que maneja esa unidad. Al lado se ve una persona que, como se come en Rapa Nui, se come la piña a la forma como si fuera a comer un cono de helado, de una crema, que es, por lo dulce que es, no necesita ningún tipo de aderezo. Ahí tenemos un producto. Él es un agricultor profesional, porque está dedicado a su finca de producción de piña, y él rápidamente va a poder exportar un producto. Y si el Estado le apoya con toda la parafernalia comercial, perfectamente va a poder vender su producto en otros países. Ahora tenemos aquí, esta es la señora Dominga Neculpan. Esta es una señora que en este momento tiene cerca de 92 años, vive aquí muy cerca de nosotros. La señora Dominga Neculpan es un tesoro humano vivo del mundo, declarada por la UNESCO. Ella, ¿y por qué es tan importante? Ustedes me pueden decir, oye, pero ella no es profesional. Pues. Ella es lo más profesional que hay. ¿Por qué? Ella trabaja la alfarería como se trabajaba hace 600 años. Ella no ocupa ningún método moderno, porque sabe que cualquier cosa que ocupe, cualquier método moderno que ocupe para hacer su alfarería, la sacaría inmediatamente del producto que produce, que elabora y que comercializa. Ella vende en Europa sus productos, ella vende en Chile sus productos carísimos, son extremadamente caros, porque si tú tomas un cántaro de ella, es exactamente igual a cómo se hacían hace 600 años antes de la llegada de los españoles. O sea, ahí tenemos una persona que, pese a que es muy anciana, es profesional y es muy seria para trabajar. Aquí tenemos la zona, una zona muy hermosa de Cundinamarca y Manizales en Colombia, que tuve la oportunidad de estar allá, tuve la posibilidad de estar en Chía también, en Colombia, y son agricultores profesionales de fresa, son agricultores que producen una muy buena calidad. La gente en Manizales tuvo la posibilidad de comercializar en Alemania, y es agricultura familiar. Ahí se puede trabajar perfectamente. Ahora, ya para ir terminando,
La propuesta de valor, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer? Y aquí entramos en la discusión. Los estados deben invertir en educar o instruir a sus agricultores o sus hijos, que para mí es más importante trabajar con los hijos, antes de invertir recursos del pueblo. Además, se deben implementar cursos o carreras para la certificación de competencias agrícolas y así poder obtener subsidio de crédito. Aquí me quiero detener porque yo tuve la oportunidad de traducir a un profesor francés, Jean-Pierre Podom, que vino de París a hacerle clase a la maestría en ciencia, y él explicaba que los agricultores allá estudian para agricultor, y nadie en Temuco, de los estudiantes que estaban ahí, podían entender cómo se podía estudiar para agricultor, y me decían, pero ¿estudian para agrónomo? ¿Estudian para técnico? No, le decía a ellos, sí, lo que está explicando el profesor es que ellos estudian para ser agricultor. Te cuento por qué. Si yo estudio, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar como profesor para una universidad acá de Temuco, para justamente el ramo, yo creé el ramo de transferencia tecnológica y profesionalización agrícola en esta universidad, y después me dolía mucho porque los alumnos, muchos alumnos iban invitados los padres le decían, anda a estudiar técnico agrícola para que después te hagas cargo del campo. ¿Dónde se produce el problema? Donde nosotros como profesores le buscábamos prácticas a estos alumnos en la empresa frutícola, en la empresa exportadora, en el servicio agrícola ganadero, en instituciones estatales, en empresas de transferencia tecnológica, donde ganaban 2 a 3 veces más que su propio padre en el campo. Y al final de terminada la carrera de técnico agrícola, ¿para dónde terminaban yendo esos nuevos profesionales? No de vuelta a su campo, sino que se iban definitivamente de sus fincas. Y ahí yo me di cuenta que estamos cometiendo un error garrafal. Un alto porcentaje de los futuros agricultores que iban a tomar a cargo los campos de sus padres, lo estábamos sacando del campo para llevarlo a trabajar a otros lugares por el dinero. Y bueno, y finalmente la creación de centros demostrativos regionales donde se pueda mostrar lo que se hace. Y aquí tomo lo que tú me decías del campo demostrativo Tranahuillín, que fue un campo que junto con mi señora compramos. Nosotros hace 5 años, compramos un campo justamente para poner en práctica lo que mi estudio de máster estaban diciendo, lo que mi tesis proponía de profesionalizar la agricultura. Y les quiero mostrar un video que yo sé que no se va a ver muy bien porque, por la conexión, pero espero que podamos sacar algún conocimiento de eso. Tú me dices si se ve bien. Adelante. No se ha puesto todavía. Veamos si está cargando. No se ve. A ver, ¿se ve o no? No. ¿No lo ves? Quizás si pones el video solamente y le das a compartir el video. Perfecto. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Esa es la forma. Voy a bajar acá. ¿Tú ves ahí la imagen? Estoy viendo el PowerPoint. ¿Zapallo? El PowerPoint. Ya va a aparecerlo. Oye, no. Lo que voy a hacer es compartir. Comparte el video directamente, sí. Exactamente. Esa es la forma. A ver. Esto sería entonces... ¿Dónde tengo el...? ¿Va? Dame un segundo. Ahora acá. Y aquí estamos. Nueva función, pregunta, detener video. ¿Va? Sigue. ¿Dónde tengo la función? Abajo en compartir, quítale compartir eso y dale entonces a compartir de nuevo y selecciona el video. Tiene razón. Tiene razón, absolutamente, ahí, sí. Ahí compartir pantalla entonces y ahí estamos. Señores, ahí
Ahí vamos. Para todos, luego que terminemos la presentación, levantan la mano para hacer las preguntas y ahí yo habilito para el audio. Así que pueden ir levantando la mano si tienen preguntas ya para cuando terminemos, veamos las preguntas. Tú me dices. Sí, se está viendo. Ese es nuestro campo demostrativo, donde los agricultores van a aprender cómo trabajar profesionalmente con bajos costos. A ver, bueno. Ahí está el zapallo. El zucchini le llaman aquí. Zucchini, claro. Es posible trabajar en forma limpia, pero con tecnología. Va. Eso es nuestro huerto de almendros en alta densidad. Ahí. Ahí está. Olivos. ¿Se ve algo, no? Sí, sí, se está viendo. Medio lento, pero se está viendo, sí. Ahí hay un bus que va entrando. ¿Se ve? Sí, se ve medio lento, como pausado. Sí. Ahí están. Los agricultores llegan en sus buses. Ahí estoy con Francisca Liempi, mi señora, ella es mapuche. Ah, excelente. Ahí están llegando, ahí están haciéndole la introducción, seguro, los agricultores. Primavera, verano, en ese momento. El que crea que es capaz de hacer las cosas, las puede hacer. Totalmente, totalmente. No se está escuchando, regularmente no se escuchan los videos por Zoom, pero sí estamos viendo las imágenes. Excelente. Excelente, muy bien, ¿no? De verdad, increíble. Y bueno, ¿Se alcanzó a ver? Sí, sí, excelente. Hay una página del del campo demostrativo. Sí, claro. Nosotros trabajamos en Facebook porque es lo más fácil de ver por los agricultores. En el Facebook estamos como campo demostrativo Trana Huillín. Trana Huillín con H, Huillín y doble L, Trana Huillín. O, como dice arriba el letrero, Asesorías NGM también lo lleva a esa página. Así que todos son bienvenidos para estar. Y ahí lo que hacemos nosotros es mostrarle a los agricultores que es posible producir con bajos costos, pero con rentabilidad y manteniendo el medio ambiente, cuidando el medio ambiente. Esa es mi presentación. Estoy a disposición tuya, Arturo. Excelente, excelente, Nelson. Muchas gracias. Vamos ahora con una pregunta que tenemos. Déjame ver si hay por aquí. Perfecto. Entonces vamos con José Leonardo Jiménez González. José, te estoy dando. Déjame ver, estoy entrando el audio tuyo ahora. José. Estoy dando el audio. Sin micrófono, dice. José, Leonardo, te estoy dando el audio para que puedas preguntar. Permitir. Si tienen preguntas, levanten la mano. Ahí en la conversación sale. José Leonardo, te estoy dando la pregunta. Bueno, vamos a
parece que deshabilitar de hablar. Ok. Vamos con Sandra. Están llegando Catrivi. inmediatamente las solicitudes de amistad al Facebook. Es súper eficiente tu sistema. Sí. ¿Me escucha? Ahora sí, Sandra. Un placer. Hola Hola, Arturo, Sandra. hola Nelson. Estaba escuchando la presentación de Nelson. Quisiera saber primero, bueno, al tiro seguí la página. Quisiera saber primero si acá, en qué sitios se encuentran en Chile, si tienen la posibilidad de recibir a estudiantes del área de la agronomía. Y si tienen algunas capacitaciones online o algo de ese tipo. Perfecto. Perfecto, muy, muy buena pregunta. ¿Puedo contestar? No, es a ti, de hecho. Sí, sí, no, Sí. Bueno, Sandra, a ver, mira, sí, sí, sí y sí, todo. Te cuento, nosotros estamos ubicados en la región de la Araucanía, antiguamente se llamaba Novena Región, como te decía, a 550 kilómetros al sur de Santiago, en un sector, una comuna que se llama Cholchol, a 21 kilómetros de la capital de la Araucanía, que se llama Temuco. En ese lugar tenemos nuestro campo demostrativo. Nosotros incluso, si eres estudiante de agronomía tú o alguien con el que te estás pensando, nosotros estamos afiliados a una organización que se llama IAAS, que es una institución internacional de estudiantes de agronomía y carreras agrícolas de todo el mundo, involucra 50 países del mundo, y esos estudiantes a través de esta organización IAAS postulan a venir a nuestro campo y los recibimos. Ya hemos recibido dos estudiantes de Alemania, hemos tenido gente de Francia también, que vienen por una cantidad de meses que se pacta. Puntualmente han estado, uno estuvo 6 meses, el otro estuvo 2 meses y medio, y nosotros le damos la alimentación, le damos el alojamiento aquí mismo en el campo, y él produce todo, o sea, trabaja desde lo más básico hasta lo más avanzado. Finalmente tiene que terminar pudiendo dar una charla técnica como estudiante, una charla técnica sobre algún rubro que durante ese tiempo se especializó. Así que sí, absolutamente, constantemente estamos recibiendo estudiantes, y aunque no lo crea, vienen más estudiantes a hacer sus prácticas de fuera de la región que aquí mismo dentro de la región. Así que sí, tenemos todo el año, recibimos estudiantes. Excelente. Gracias, Sandra. Déjame deshabilitar aquí. Y vamos con Gabriel González. Creo que lo ubico. Sí, de hecho se parecen. Dejar. Él se parece a mí, no yo a él. Compita. Saludos a ambos. Felicitaciones, Nelson. La presentación muy, muy interesante. Sobre todo abordaste conceptos que forman parte del aspecto incluso hasta filosófico de la agricultura familiar. Las definiciones me parecieron sumamente interesantes también. Conozco el trabajo que ha hecho Nelson por muchos años, ¿no es cierto?, vinculado a lo que es la agricultura familiar y de qué manera la transferencia tecnológica va generando resultados concretos, ¿no es cierto? Mira, más que una pregunta, yo quisiera hacer un comentario respecto a la iniciativa que Nelson tiene en el campo demostrativo de Tranabullín, y al mismo tiempo generar a lo mejor el ambiente. Arturo, tú que eres un gran gestor de actividades a nivel nacional e internacional, para que de alguna manera se empiecen quizás a replicar este tipo de iniciativas, ¿cierto? Siendo muy, muy claro, muy breve también, la verdad es que en Chile yo en lo personal no conozco otra similar, es la única que conozco. Hay algunos institutos que han hecho algo parecido, pero en el fondo un predio, el desarrollo de un campo, de una finca, como se está llevando a cabo acá, en el caso del campo demostrativo Tranabullín, no hay muchas experiencias. Así que, primero que todo, una invitación a los colegas que están escuchando de otros países, ¿no es cierto? En Argentina, en Brasil, también en algunas oportunidades hemos tenido gente que asiste desde Paraguay, por supuesto, de Centroamérica también, a formar una especie de red, Arturo, respecto a las
experiencias que se pueden hacer en lo que es la intensificación de la agricultura familiar, la profesionalización de la agricultura familiar. Pienso que sería extremadamente interesante que esto proliferara, ¿no es cierto? Esa es la primera invitación. Lo segundo es derechamente una consulta para Nelson. Me gustaría ver cómo abordan el tema de el desarrollo de tecnología apropiada para el agricultor. O sea, ¿cómo incorporas tú? Porque, por ejemplo, vimos en unas diapositivas ahí que habló Nelson de los mesotúneles, y yo sé que eso es una tecnología que Nelson trajo desde España específicamente, o ha tenido, digamos, una base en una tecnología española, pero ¿cómo se desarrolla esa interfaz que hay entre la investigación y la puesta en práctica, ese recorrido? Vimos también unas diapositivas en la cual mostraba Nelson la programación del riego, o sea, que el sistema de riego se manejara en forma automática, o la inyección del fertilizante, o el manejo de las condiciones agroclimáticas al interior de las estructuras. ¿Cómo se logra esa interfaz de transferencia tecnológica entre lo que es la investigación pura y dura con la práctica, y que más encima sea rentable? Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Perfecto, Gabriel. A ver, pasa lo siguiente, pero primero, por cortesía, Sandra, me faltó una parte de responderte, que es el tema de las capacitaciones. Nosotros constantemente estamos subiendo videos a nuestra página de Facebook sobre los procesos que estamos desarrollando, sobre los trabajos que estamos haciendo, para que vayan internalizándolo en forma absolutamente gratuita. Ahora, en esta época de pandemia, nosotros lo que estamos haciendo son paquetes de videos de 5 minutos que estamos transfiriendo a través de WhatsApp para agricultores que necesitan, por ejemplo, confección de mesotúnel, como decía Gabriel, la confección, el manejo del cultivo del frambueso, en 5 videos, en 6 videos de 3 minutos, de 5 minutos, enseñarles la parte principal, la parte práctica, como decía, preguntaba Gabriel, con respecto a algún cultivo, el uso del microtúnel, cómo construir un microtúnel en simples 6 pasos de 5 minutos. Y eso, por supuesto, ya tiene un costo, pero eso se ve en su momento. Ahora, contestándole a Gabriel, a ver, todos partimos como profesionales por la base teórica, que es la parte importante. Pero de ahí nosotros tenemos que trabajar en base a una necesidad. En la agricultura familiar, las necesidades sabemos que son muchas. Yo podría estar hablando mucho rato de las necesidades, pero tenemos que trabajar en base a las necesidades más urgentes de los agricultores. Y ahí es donde el profesional tiene que saber entregar una solución que sea accesible para el agricultor. Por ejemplo, el tema que conversamos de los mesotúneles, que son como invernaderos, pero que no tienen la necesidad de ser abiertos o cerrados todos los días. Los invernaderos que trabajamos acá tienen el grave problema que esclavizan al agricultor. En este caso, los mesotúneles están constantemente cerrados hasta que uno los saca, los guarda en bodega y los vuelve a poner cuando empieza la época fría acá. Esa tecnología permitió que los agricultores pudieran salir de vacaciones, pudieran salir 3, 4 días a Santiago, a la capital, a ver a sus hijos, porque ya no tenían que estar abriendo, cerrando estos invernaderos. El tema del programador de riego. El gran problema que tenemos en Chile con respecto a las tecnologías es el miedo del agricultor, el supuesto precio alto del producto y el desconocimiento de la implementación y el uso. Lo cual, en nuestro campo lo que hacemos es decirle, mire, no le tenga miedo. Y yo le pregunto, siempre le preguntamos lo mismo, a ver, dígame, ¿cuánto creen ustedes que cuesta este programador de riego? Los agricultores en promedio siempre dicen, este programador de riego para desligarse uno del riego, tiene que estar costando $1.000, $1.500. Cuando yo les digo que cuesta un programador de riego $90, se van de espalda y quedan mirando a sus colegas, a los colegas profesionales y dicen, pero ¿por qué yo no tengo esto? Por $90, por $80 tengo un sistema automatizado que me permite descansar. Esas son las cosas que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en base a una necesidad, tenemos que estudiar mucho la experiencia de saber qué es lo que quiere el agricultor. Y todo viene de la base teórica, de la base de la creación de soluciones. Y esas se adaptan según las necesidades. Y ha dado resultados, gracias a Dios. Yo siempre he dicho que la agricultura es una sumatoria
sumatoria de toma de decisiones. Y al final, el que el agricultor tenga un éxito en su cosecha va a depender directamente de cada una de las decisiones que tomó, si la tomó bien, la tomó mal. Eso en su sumatoria va a significar que el productor sea rentable o no. Y yo creo que básicamente todo el tema de la tecnificación, de mejorar los procesos, de que el agricultor tome buenas decisiones, tienen que ir alineados a cada una de las decisiones que el agricultor toma, el cómo regar, cuánto regar, cada cuánto regar, la frecuencia, el caudal, cuándo fertilizar, cuánto fertilizante echar. O sea, ese tipo de preguntas son las que en su confección son simples, son preguntas fáciles. ¿Cuánta agua aplicar? Pero tienen respuestas que son muy complejas. Hay que calcular evapotranspiración, demanda de agua, el case de cultivo. O sea, son realmente ese traspaso entre esta información compleja a una toma de decisión es realmente lo que se busca con esta profesionalización de la agricultura, ¿cierto, Nelson? Exactamente. Ahora, justamente eso, por ejemplo, ahora ya estoy haciendo un ciclo de cursos que son más o menos van a ser como 5 o 6 cursos de 1 hora también por Facebook, en donde yo les digo a los agricultores cómo producir fresas en fácil, que son cosas que son muy fáciles de hacer producir. Demostrarle al agricultor que producir no es difícil. La toma de decisiones, para mí no hay una tecnología o una técnica cara. Las tecnologías son las que son necesarias para solucionar problemas. Si yo soluciono un problema o aumento la productividad, esa tecnología se va a pagar sola. Si yo tengo que utilizar un sistema de riego por cinta en mi cultivo de fresa, de frutillas, yo tengo que calcular si vale la pena instalarlo, y te aseguro que va a valer la pena. Por eso los agricultores acá me dicen, sí, pero yo ocupo los baldes, yo riego con balde. Señora, su espalda, su cuerpo, su calidad de vida, compre esto, le va a costar $10 o $1 el metro lineal de cinta, y va a poder regar automáticamente con $90 más. Y la gente se sorprende y dice, chuta, ¿qué he estado haciendo toda mi vida? Con soluciones extremadamente fáciles, baratas, Claro. pero que no están en el conocimiento ni del agricultor ni de muchos profesionales. Y esa es la parte complicada. Excelente, excelente. Gracias, Gabriel. Vamos con Daniela. No, perdón, Daniel Valera. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Daniel? Hola, buenas tardes y buenas noches. Sí. Gracias por esta magnífica conferencia. De verdad que es muy importante la información. Yo soy de República Dominicana, pero también chileno. Me gustaría saber, señor Nelson, si han tratado el tema de la producción orgánica a base de la basura orgánica, en tema de compostaje. Muchas gracias. Perfecto. ¿Por qué eres chileno, perdón? ¿Por qué también eres chileno? ¿Tienes padre chileno? Mi papá es chileno, pero mi mamá es dominicana y yo me crié aquí. Excelente. 6 años allá. Compatriota. Estuve 6 años estudiando, pero ahora volví y pretendo volver a Chile o quedarme aquí, pero depende de las posibilidades. Yo viví 10 años allá, Daniel. Sí, hay forma de uno poder hacer proyectos que se incluyan igual a los jóvenes, que bueno, uno es joven todavía no queda, así que hay que lograrlo. Yo viví 10 años allá, Daniel. ¿Qué parte? Santiago de Chile. Santiago, yo estuve en Maipú. Ah, perfecto, sí, estaba en Ñuñoa. Adelante, Nelson, con la respuesta. Bueno, qué bonito poder conversar con un compatriota entonces. Me alegra mucho, Daniel. A ver, Gracias, te cuento. gracias, igualmente. Te cuento, el tema del uso de materia orgánica, de compost, de té de compost, aquí yo creo que la respuesta no es si se ocupa o no se ocupa. En gran parte de nuestro país, si tú no lo ocupas, tienes pérdida productiva. A ver, para que tú que conoces Chile, de Santiago, no, ni siquiera de Santiago, de Talca hacia el norte, o sea, de 300 kilómetros al sur de Santiago hasta Arica, no hay materia orgánica.
No tenemos materia orgánica en la zona central y costera. En la zona sur de Chile, la zona de secano, son suelos arcillosos extremadamente pesados, que no tienen materia orgánica. Por lo tanto, si no trabajas con esos procesos, si no trabajas generando compost, materia orgánica de residuos, de basuras, que llamarlo basura es como bien duele, porque no es basura, sino que es materia orgánica que va a traducirse en mejor calidad de suelo. ¿El problema dónde está? El problema está que la gente no la usa porque cree que lo que está haciendo es fertilizando con eso y prefiere utilizar los fertilizantes comerciales. Para mí son dos elementos completamente distintos. Los fertilizantes comerciales, orgánicos o químicos, cumplen efectos completamente distintos a lo que son los compost. Los compost para mí, sobre todo en el suelo que tenemos nosotros, que es un arcilloso, que tiene 2 ppm de fósforo, tenemos acá una acidez de 5, pH 5, tenemos, gracias a Dios, la saturación de aluminio en nuestros suelos es baja, 0.2, así que no tenemos mayor problema. Pero si nosotros no estamos constantemente utilizando los compost, vamos a tener serios problemas de endurecimiento de nuestras capas, de nuestra arcilla. Así que es algo que se tiene que usar, pero que lamentablemente poca gente lo ocupa, y aquí en Chile, tú en la época de otoño, tú lo que más ves es humo, donde se está quemando toda esa materia orgánica que podría estarse utilizando. No sé si respondo tu pregunta. Sí. Excelente. O sea que me puedo devolver y presentar proyectos de aprovechamiento de basura. Me encantaría, me encantaría. Nosotros aquí tenemos un colega que se llama Roberto Cox, que empezó con lombricultura y se pasó empezó a comprar basura domiciliaria. Exacto. Él entregaba a los basureros y empezó a comprar basuras domiciliarias. Ya la gente empezó a entender, sobre todo en los lugares donde ya hay una mayor claridad con respecto a estos temas, y ya ahora ya no la necesita comprar. Pero una gran cantidad de basura o de residuos, llamémoslo residuos por favor de ahora en adelante, de residuos orgánicos domiciliarios, de ferias, de mercados, van directamente a la basura. Nosotros, Sobre en el todo campo, de ferias. para poder hacer, sí, claro, es enorme. Nosotros, por ejemplo, en el campo demostrativo de Tanahuillín, en la época de otoño y primavera, nosotros nos vamos a la ciudad de Temuco y recorremos las plazas públicas recogiendo el pasto de los camiones municipales que cortan el pasto en las calles, de los parques, y llenamos la camioneta con ese pasto y con eso sacamos nuestra materia orgánica, porque nosotros no producimos mucha materia orgánica acá. ¿Te fijas? O sea, es un trabajo que hay que hacer. Okay. El kilo de materia orgánica, de humus, aquí en un supermercado cuesta aproximadamente $5. Así que es un negocio que me llamas cuando vengas para acá, por favor. Ok, tenemos el contacto, ya lo sigo en Facebook. Gracias. Fíjate, Daniel, en Chile, a diferencia de República Dominicana, hay muchos fondos de innovación que se pueden postular como modelo de negocio interesante. Por ejemplo, el mismo Corfo, que tiene 1.000.000 de cosas que... De hecho, yo postulé al Capital Semilla cumpliendo los 18 años en Chile. Yo tenía 17 cuando llegué allá a estudiar y yo estaba esperando por días la mayoría de edad para yo poder postular un proyecto Corfo de Capital Semilla. Son 1.000.000 de fondos, así que si voy para allá, Daniel, tírate para postular a uno de estos proyectos. Mucho. Entonces. Sí. Muchas gracias. De nada. Vamos a seguir, deshabilitar para hablar. Rubén Almonte. Don Rubén. Con Don Rubén es que vamos a tener el webinar el sábado. No, el martes que viene. Don Rubén. ¿Me escuchan ahí? Sí, un placer, don Rubén. Muy bien. Bueno, les felicito por la escogencia del tema y la forma en que lo han abordado. Un comentario con respecto a la profesionalización de la agricultura, del agricultor, y es que aquí en Dominicana nosotros tenemos
esa problemática. Cuando hacemos una encuesta a productores, lo primero que sale es la falta de educación, el bajo nivel de escolaridad, junto a la falta de capacitación. Entonces, son dos cosas que ligadas dan al traste con, lógicamente, la producción que se piense obtener. Así es que creo que sí, que debemos aunar esfuerzos desde el Estado, principalmente, con sus programas de extensión, de capacitación, para que los productores puedan tener un nivel de profesionalización que les permita mejorar sus márgenes de producción y productividad. Muchas gracias. Gracias, don Rubén. Muchas gracias por su comentario. Y nos vemos el martes. Rubén, Vámonos. Rubén, te agradezco mucho el comentario y tienes toda la razón. Este es un tema de Estado. Aquí las personas solas no van a dar, no pueden dar resultados de trabajos individuales. A mí me ha costado aproximadamente 8 años conversar este tema y cuesta mucho entrar en Chile en este tema. Yo partí diciendo que esto todavía no se conoce en Chile. Así que, es más, este es el primer webinar que yo tengo o la primera conversación que tengo sobre profesionalización agrícola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el profesor de matemática en una escuela rural le enseña a los niños que A más B es igual a C por D partido por F, el estudiante no va a entender. Pero si a ese niño, el profesor de matemática, le dice, cuéntale las bandejas de frambuesa o las bandejas, las cajas de pitahaya que está produciendo tu papá, y eso multiplícalo por el precio del kilo de pitahaya o por unidades, y hagamos un registro de lo que está produciendo tu papá, eso no solamente le va a enseñar matemáticas, sino que va a poder ayudarle al padre y lo va a encantar con su propio campo. Si nosotros, yo siempre he dicho, necesitamos que al agricultor o al habitante del campo se le dé la oportunidad de querer el campo. Uno dice, pero ¿cómo? Si él vive en el campo, ¿cómo no lo va a querer? Todo el tiempo le estamos diciendo que se vaya a la ciudad. Todo el tiempo le estamos diciendo al agricultor lo lindo, lo bueno que hay en la ciudad, los trabajos que hay en la ciudad, pero ¿qué le decimos de lo que hay en su propio campo, a la vuelta de su propio predio? Que su padre lo necesita las matemáticas de él para poder saber si lo que está produciendo vale la pena producirlo o no. Y eso es parte de la educación. Ahora, si además de eso, después de la educación básica en matemática relacionada con la agricultura, directamente con la agricultura de su familia, además le enseñamos a producir eficientemente antes que salga del colegio, eso va a hacer que no solamente quiera el campo, sino que quiera desarrollarlo y se va a quedar en el campo. Nosotros hemos logrado que los agricultores, gracias al cultivo de la fresa y de la frambuesa acá, vuelvan de las ciudades donde sus padres a trabajar y a poner huertos, porque son rentables. O sea, estamos haciendo la migración ciudad-campo, y es porque es rentable. Excelente. Rosendo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo bien, estamos? Rosendo? Gracias, Rosendo. Bien, gracias por la participación. Muy interesante la participación y la manera que se está expresando Nelson González. Y gracias a ti, Arturo, por darnos la oportunidad. Fíjate bien, Arturo, nosotros, en el caso mío particularmente, como soy servidor público en el Ministerio de Agricultura, tuve la oportunidad de participar en un programa a través de las Naciones Unidas, de la FAO, que se denominaba PESA. Nosotros hicimos hincapié en varias cosas. Y una de esas fue que empezamos desde la educación, porque nos fuimos a las áreas más vulnerables, lo que es poco conocimiento de sostenibilidad, con la ayuda que se dan este tipo de agencias, y sobre todo encaminada a lo que es más bien enfocada a la agricultura familiar. Hoy me ha interesado demasiado el tema, demasiado. ¿Por qué? Porque veo que dieron pincelada a cosas que yo hice y que todavía he permanecido de una manera u otra, enfocándome en eso. Fíjate una cosa, realmente, Arturo,
cuando tú presentas este tipo de panelistas dando eso, lo que viene a reforzar y retroalimentar las acciones que uno ha tenido con varios actores que participan en lo que es la institucionalidad de nuestro Estado en el área agropecuaria. Totalmente, sí. Cada uno de ellos cumpla un rol. ¿Y tú sabes cuál es ese rol? Darle una motivación a que cada esa persona como actores en áreas vulnerables a la pobreza se incorpore a lo que es la agricultura familiar, porque con ello, como tú sabes muy bien, está la tarjeta de solidaridad y lo que hace es que reduce el costo. Lleva un mensaje en este aspecto, lleva un alimento de hortaliza que la tarjeta de solidaridad no lo da. Por lo tanto, no es que tenga preguntas, pero sí realmente, vuelvo y recalco, Arturo, me gusta la participación de Nelson y el otro panelista que tú tienes ahí, el anfitrión principal, porque ellos han venido con eso. Eso es lo que hace que uno retroalimente la situación y se encamine y se ve empeñado en eso. Nosotros no es que hicimos lo que es una agricultura, vamos a decir, de precisión, porque ya sería un campo muy amplio, pero sí llevamos a los productores, llevamos a esa familia pequeña a que dándole pauta pequeña, lo llevamos a hasta casi tener un invernadero. Y hoy en día, muchos de ellos han tenido parte de eso que se les manifestó, se les entregó y le han sacado su beneficio propio. Es una manera de reducir lo que es la seguridad alimentaria, hacerla sostenible, y en ese aspecto hay que darle gracias a todas aquellas personas que de una manera u otra del sistema educativo hacen su hincapié. Yo realmente, te repito, te doy las gracias a ti, a Nelson González, muy buena participación y me gustaría algún día tener la oportunidad de conocerlo. Yo estuve en Guatemala una vez participando en Antigua ya a través de Bejo International y tuvimos una participación muy buena también. Así que gracias, sinceramente me ha gustado muy bien la actividad de hoy. Muchas gracias, Rosendo. Muchas gracias. Rosendo, bueno, lo que pasa es que lo que tú viste, lo que tú hiciste, lo que yo estoy haciendo por acá, uno generalmente lo que cree es que uno está solo trabajando, incluso muchas veces uno cree que lo que está haciendo es incorrecto porque nadie más lo está haciendo. Pero este tipo de instancias nos damos cuenta que de una u otra forma hay gente que está trabajando en estos temas, pero como están trabajando cada uno por su lado, al final no se genera la sinergia. Este tipo de actividades nos demuestra que sí vamos por buen camino, que vamos a poder trabajar sobre todo con nuestra etnia originaria, con nuestra gente, con los taínos, con los guayú, con los mapuches, con los diaguitas, con toda nuestra gente, con nuestro pueblo originario, para hacer de esto una agricultura que sea rentable, pero cuidando el medio ambiente y respetando sobre todo la cultura. Muchas gracias, Rosendo. Gracias, Rosendo, muchas gracias. Bien, entonces yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Estamos perfecto, 1 hora 38 minutos. A veces no me pasaba hasta 3 horas, Nelson, que cuando nos llevamos el gusto de hablar y hablar de algo que nos apasiona tanto, el tiempo pasa sin problema. Así que te agradezco mucho tu tiempo, le agradezco mucho el tiempo a los demás, a todos los que están escuchando, que se han quedado incluso en la sesión de preguntas. Y nada, Nelson, yo creo que me ha sorprendido bastante tu conocimiento. Realmente es la misma línea que yo he venido profesando hace un tiempo aquí en República Dominicana y espero conocernos pronto en persona. Te prometo, quizás ya no este año, pero por lo menos entre este año y el otro que viene, traerte por acá en algún proyecto que estemos desarrollando con agricultura familiar. Así que muchísimas gracias. Y cuando vengas para acá es tu casa, para que también, no sé, seguro que voy a estar por allá en campo, seguro. Perfecto, muchas gracias, Arturo. Gracias, que estén muy bien todos y conversamos después, Nelson. Un abrazo. Chao. Gracias, chao.